A ver, todos sabemos que los ordenadores, en el fondo, solo entienden de ceros y unos, ¿verdad? Es su único idioma. Entonces, ¿cómo es posible que procesen algo tan nuestro, tan humano como el lenguaje? Bueno, pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Una historia de ingenio y de muchos errores, en la búsqueda de un alfabeto digital universal. La pregunta parece muy simple, pero su respuesta, creedme, es la base de todo lo que hacemos con el texto en el mundo digital. ¿Cómo pasa esta frase de ser letras que entendemos perfectamente a algo que una máquina pueda procesar? Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Y el primer obstáculo es fundamental. Es el choque entre la fría lógica de la máquina y la increíble riqueza de nuestro texto. Había que encontrar una manera de tender un puente entre esos dos mundos. Aquí está el meollo de la cuestión, clarísimo. Las máquinas solo trabajan con bits, con ceros y unos. Nosotros, en cambio, usamos letras, símbolos, espacios. Necesitábamos un traductor, una especie de diccionario que conectara ambos mundos. Y esa solución, claro, tiene un nombre. Se llama juego de caracteres codificados. Ojo, que el concepto es súper simple, pero a la vez es potentísimo. Es básicamente crear un diccionario. A cada letra, a cada número, a cada símbolo, ¡zas!, se le asigna un número único. Por ejemplo, la A es el 65, la B el 66, y así con todo. Y de repente, magia. El texto, nuestro texto, se convierte en una simple secuencia de números que la máquina ya puede entender. Una de las primeras soluciones importantes a este problema vino del mundo del telégrafo y era a la vez bastante ingeniosa, pero como veremos, con unos fallos tremendos. Se llamaba el código Baudot. El tema es que usaba solo 5 bits y eso, por pura matemática, tiene una limitación muy grande. Solo podía representar 32 caracteres distintos. Con eso no llegas ni para el alfabeto completo, los números y los signos de puntuación más básicos. Esta secuencia de datos parece no tener ningún sentido, ¿verdad? Un galimatías. Pero para una máquina de la época, ahí dentro había un mensaje. La clave para descifrarlo no era una sola tabla de conversión, sino un truco muy curioso. Y aquí está el truco. Baudot usaba unos códigos especiales de cambio. Uno, llamado cambio de cifras, le decía a la máquina: oye, a partir de ahora los siguientes códigos son números y símbolos. Y otro, cambio de letras, le decía: vale, volvemos a las letras. Es como si tuviéramos una sola tecla en el teclado que cambia entre mayúsculas y minúsculas para todo lo que escribimos a continuación. Cuando todo iba bien, la cosa funcionaba. Esa secuencia de números se decodificaba a la perfección. La máquina cambiaba de modo justo en el momento adecuado para interpretar las letras, luego los símbolos y los números, y vuelta a las letras. Problema resuelto, ¿no? Pues no tan rápido. Este sistema tenía un fallo que podía ser catastrófico. ¿Qué pasaba si la máquina se saltaba una de esas señales de cambio? O, peor, si empezaba a leer a mitad de una transmisión y se ponía en el modo incorrecto. Pues pasaba esto, un auténtico desastre. La frase I spent se convierte en ese galimatías 8035. ¿Por qué? Pues porque la máquina estaba convencida de que leía números y símbolos, no letras. Y este error, este caos, es la prueba perfecta de por qué se necesitaba un sistema mejor. Un sistema que no dependiera de en qué modo estaba. Hacía falta que cada carácter tuviera su propio código, único, sin ninguna duda. Y así, por fin, llegamos al héroe de esta historia, ASCII. Un sistema diseñado precisamente para superar todas las limitaciones de los códigos de cambio. ASCII, al usar 7 bits, de repente tenía capacidad para 128 caracteres. Y eso ya era suficiente para todas las mayúsculas, todas las minúsculas, los números del 0 al 9 y un montón de símbolos de puntuación. Lo más importante, se acabaron los líos de los cambios de modo. Ahora, lo que es realmente interesante de ASCII es la elegancia de su diseño. Por ejemplo, una A mayúscula y una A minúscula no son lo mismo. Son dos caracteres totalmente distintos, cada uno con su propio código. Y si miramos los códigos, vemos la genialidad. La A mayúscula es el código hexadecimal 41, la A minúscula es el 61, y lo mismo pasa con la B y la B, la C y la C. Existe un patrón matemático muy claro. La diferencia entre cualquier letra minúscula y su equivalente en mayúscula es siempre 20 en hexadecimal. Esto hacía que cosas como convertir un texto entero a mayúsculas fuera increíblemente fácil y rápido para un programador. Solo había que hacer una simple resta. Era un diseño lógico, eficiente, una maravilla. Pero que nadie piense que ASCII llegó y se impuso sin más. ¡Para nada! Tenía un gran competidor, que además nació de una tecnología completamente diferente. IBM, que era el gigante de la informática en aquella época, tenía su propio estándar, EBCDIC. Y su diseño no venía de la transmisión de datos en serie como ASCII, sino de su herencia, las tarjetas perforadas, donde la posición de un agujero definía qué carácter era.
Y claro, esa herencia tuvo consecuencias. A diferencia de la secuencia ordenada y lógica de las letras en ASCII, en EBCDIC las letras no iban seguidas. Había huecos en la secuencia de números, por ejemplo entre la I y la J, o entre la R y la S. Esto, para los programadores, era un dolor de cabeza, hacía todo mucho más complicado. Al final, el diseño más limpio y lógico de ASCII fue uno de los motivos por los que acabó convirtiéndose en el estándar dominante. ASCII resolvió el problema, pero para el inglés. El mundo, claro está, es mucho más grande, y el estándar de 128 caracteres pronto se quedó muy corto. Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasa con las tildes? ¿Y con nuestra ñ? ¿O con el símbolo de la libra? Y ya no hablemos de los miles y miles de caracteres que usan idiomas como el chino, el japonés, el árabe. Para todo eso, ASCII sencillamente no tenía respuesta. Se quedaba mudo. La solución moderna a este desafío global es Unicode. Fijaos en el salto. Pasamos de los 7 bits de ASCII a 16 bits o más, de 128 caracteres posibles a más de 149.000, y con espacio para seguir creciendo. La ambición de Unicode es esa, darle un número único a cada carácter, sin importar la plataforma, el programa o el idioma. Así que hemos pasado de códigos de 5 bits para telégrafos a un sistema que puede representar casi cualquier símbolo que la humanidad haya podido imaginar. Es un viaje técnico que en realidad refleja nuestra propia globalización. La pregunta que queda en el aire es, a medida que nuestra comunicación sigue evolucionando, ¿qué nuevos desafíos de codificación nos esperan a la vuelta de la esquina? Gracias por habernos acompañado.